Ya tenemos en la línea telefónica, si no me equivoco. Así Me refiero es. al procurador del Poder Ejecutivo, el señor Luis Huerta. ¿Cómo está, procurador? Muy buenos días. Muy buenos Muy días. buenos días, muy buenos días. A ver, procurador, ¿cuál es su lectura de esta decisión, de esta declaratoria del del Tribunal Constitucional al referirse como improcedente a la demanda competencial sobre la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra? Bueno, el Tribunal Constitucional ha renunciado a su razón de ser. La existencia de un Tribunal Constitucional se justifica en que está obligado a interpretar la Constitución. Esa es su función, esa es la labor que le corresponde. Y por lo que hemos escuchado el día de ayer, 4 magistrados han considerado que no se debe interpretar la Constitución en cuanto a la definición, precisión, alcances, sobre lo que debe entender por permanente incapacidad moral como un supuesto para llevar a cabo una vacancia presidencial. Eso es algo que no puede ocurrir en un tribunal constitucional. Ujú. Ahora, el señor Blume dice que se abstuvieron, porque lo que han hecho es abstenerse, o sea, no han dicho nada, ¿no es cierto? Han dicho nosotros no aceptamos la demanda, porque no querían generar más zozobra política, porque los ánimos ahí estaban caldeados. Más o menos ese ha sido el sentido de su explicación. ¿Es una explicación aceptable? Definitivamente no. El Tribunal Constitucional no puede, digamos así, hacer una valoración política de hechos para decidir no pronunciarse. El Tribunal, por mandato de la Constitución, es el intérprete de la misma y tiene que pronunciarse para señalar qué cosa es lo que dice, cómo deben entenderse los artículos. Esto me hace recordar de alguna forma algo que hemos vivido antes. Mire, en el año 97, por ejemplo, ustedes recordarán las nefastas leyes de amnistía en materia de violaciones de derechos humanos. Contra esa norma o contra esas leyes se presentó una demanda de inconstitucionalidad. Y algunos recordarán que el tribunal de aquel momento, que era un tribunal que carecía de total independencia, llegó a señalar que la norma había agotado sus efectos y que por lo tanto no había de qué pronunciarse. Tuvo que venir años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirnos que esas normas carecían de efecto. En ese momento, el magistrado Manuel Aguirre Roca, a quien todos recordamos, hizo un voto singular diciendo que el tribunal no puede dejar de pronunciarse. Y eso me ha hecho recordar eso. Igual, pasó también recordar a ustedes cuando fue la famosa demanda sobre la reelección presidencial. 4 magistrados dijeron, no nos vamos a pronunciar porque ya adelantamos opinión en la cátedra universitaria. Y dejaron a 3 magistrados solos que se pronunciaron por inaplicar la norma del presidente Fujimori con toda la historia que ya sabemos lo que pasó después con ellos. Así lo votaron. Esto me ha hecho recordar el fallo de ayer del tribunal, lo mismo, exactamente, lo mismo. Es decir, 4 magistrados que dicen, bueno, consideramos que no hay que echar más leña al fuego, según lo que ha dicho Blum, Sí, y por lo tanto, eso está en la materia, no nos vamos a pronunciar. Con lo cual no entendieron absolutamente nada de lo que se planteó en la demanda y no entendieron absolutamente nada de lo que dijimos el día de ayer en la audiencia. y parece que tampoco no entendieron nada respecto de las demandas que se han venido manifestando en las calles en las últimas semanas. Y a eso me quería referir, señor Huerta, porque muchos piensan que esta decisión del tribunal abre la cancha, ¿verdad?, para discutir la conveniencia o no de cambiar la Constitución. Hay quienes piensan que se le debe hacer algunas enmiendas, hay quienes creen incluso en la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Cuál es la salida, ya que el tribunal no puede rectificarse? ¿Qué escenarios quedan para poder finalmente aclarar esta figura tan problemática? Yo creo que hay que, vamos a revisar, cuando se hagan publicadas sentencias y los votos, vamos a analizarlo muy bien, porque yo he identificado una manifiesta contradicción en la argumentación del señor Blume. Le explico de manera muy sencilla. En septiembre, el 17 de septiembre, cuando el tribunal se pronunció sobre si admitía la demanda competencial, el magistrado Blume dijo que no había que admitirla porque el tribunal no puede admitir consultas en abstracto y que no están ligadas a una situación concreta de afectación de competencia. Para Blume, la demanda tendría que haberse presentado en todo caso, y así lo dice, en todo caso tenía que presentarse una vez votada la vacancia y que el presidente lo vaca. Eso fue lo que dijo Blume, que no había controversia jurídica y por lo tanto el tribunal no debía admitir la demanda. Él ya lo había dicho ahí y optó por declararla improcedente. Y sin embargo, el día de ayer participó en la sesión del Tribunal Constitucional y dijo, bueno, respecto a la controversia jurídica, hay sustancia. O sea, debió inhibirse. No participar, debió no participar. Claro. O sea, lo que voy es a que aquí la reunión debió haber sido solamente entre 6 magistrados, entre quienes dijeron, aquí hay controversia jurídica y hay que resolverla. ¿Cómo puede ser posible que un magistrado que primero dice,
aquí no hay controversia jurídica. Luego dice, bueno, la controversia jurídica ya terminó. Delibere la controversia, claro, es verdad, tiene sentido. Claro, no, pero que además, claro, y que además lo diga, bueno, vamos a deliberar sobre aquello que yo ya dije que no existía. Las cosas entonces... Hay una contradicción, es una contradicción. Y ya recuerden que hemos tenido problemas en el tribunal por este tipo de situaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo este famoso tema, esta sentencia, también el caso de Frontón, en el mismo ex magistrado del tribunal, en la parte de la decisión dijo una cosa, pero en su voto singular dijo otra? Y hubo una contradicción. Y ahí se tuvo que presentar un pedido al tribunal justamente para que rectificara esa situación, lo que finalmente ocurrió. Lo curioso es que cuando normalmente se piden interpretaciones o se hacen este tipo de demandas sobre la Constitución es porque hay diferentes puntos de vista, y cuando hay diferentes puntos de vista lo que hay es un conflicto que se tiene que resolver. Decir no vamos a resolver para no generar conflicto es una contradicción en sí misma. Claro, porque mire, uno puede aceptar que en el Tribunal Constitucional sobre la interpretación de la Constitución puedan existir diferentes posturas. Sí. Puede haber un grupo que interprete de una manera, un grupo que lo interprete de otra. Lo que no puede ocurrir es que haya un grupo que no quiera interpretar la Constitución como ha ocurrido este caso. Eso no puede darse, mientras que haya otro grupo que diga que sí. Todos en el tribunal tienen que decidir interpretar la Constitución. La discrepancia puede ser en cómo lo hacen, pero lo que no puede ocurrir en un tribunal es que existan magistrados que no quieran interpretar el texto de la Constitución. Ahora, desde la Procuraduría, ¿usted alentaría, digamos, la necesidad de cambiar de Constitución, de enmendar la Constitución? Sobre ese tema sí me parece que nos estaba debiendo una respuesta. Mire, nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre eso, pero me atrevería a decir que ya con este fallo del tribunal quizás estemos ante el último proceso competencial resuelto bajo los alcances de esta Constitución, ¿no? El problema es, y ahí quería preguntarle, para que se cambie la Constitución, quienes tienen que votar, además con una cantidad importantísima de votos, son los congresistas. Y en este caso lo que estamos hablando es de limitar una competencia que el Congreso tiene con respecto al Ejecutivo. Es poco probable que la vía del cambio de Constitución genere esta precisión que necesitábamos, ¿no? Bueno, sí, definitivamente si el tribunal está pensando que el Congreso va a modificar la Constitución para precisar lo que es esta causa de vacancia, pues está equivocado. Las reformas constitucionales, si eso es a lo que se refiere, las reformas de la Constitución no son para precisar las constituciones. Para eso está el tribunal, para eso están los tribunales constitucionales. Las normas de la Constitución son generales y los tribunales las encargan de concretizarlas. Eso es lo que es, así funciona el sistema. Entonces es absurdo que el tribunal diga, nosotros no vamos a concretizar nada que lo haga el Congreso. Sí, porque además justamente porque el Congreso no lo está haciendo bien es que llega hasta sus instancias, o que por lo menos hay discusión sobre cómo está haciendo el Congreso. Están dejando de juez y parte a la misma institución, ¿no? Pero entonces no hay salida a futuro, señor Huerta. Es decir, los próximos presidentes van a tener que seguir padeciendo la posibilidad de que se les aplique esta figura, pero lo que usted nos dice es que por más cambio de Constitución que haya, igual los cambios se obedecen a razones generales, no a razones específicas. Para eso está el tribunal. Pero si el tribunal dice no voy a pronunciarme, entonces estamos fregados. ¿O puede haber una demanda a futuro que haga que se pronuncie? Mire, lo que pasa es que este caso ha demostrado que la realidad ha desbordado la justicia constitucional. Eso es lo que ocurrió. Si usted suma los plazos de la primera vacancia y la segunda vacancia entre que se presentaron y entre que se resolvieron, suman menos que el tiempo que tiene el Congreso para contestar la demanda. Pero a futuro es imposible. El gran problema aquí y la gran responsabilidad es no haber aceptado la medida cautelar en su momento bajo el argumento de la prueba imposible. La magistrada Ledesma planteó que teníamos que acreditar que al presidente le iban a vacar. En realidad, ahí se generó todo este problema, porque si no, hoy día estaríamos todavía esperando el fallo del tribunal, donde tendrían que pronunciarse definitivamente porque no hubiese habido sustracción de la materia y hubiese podido generar luces sobre cómo interpretar la causal. Muy bien. Una cadena de... el tribunal no ha estado lamentablemente a la altura de la exigencia y ha sentado un mal precedente. Y entonces, cualquier próximo presidente de la República o vicepresidente que sean elegidos tiene pues encima la posibilidad de que el Congreso busque interrumpir de manera arbitraria su periodo presidencial de 5 años para gobernar. Muy bien, señor Huerta. Bueno, una cadena de malas decisiones que nos deja igual de desprotegidos en lo que se refiere a la institucionalidad como país. Muchísimas gracias, doctor Huerta, procurador del Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa, regresamos con el magistrado, el señor Eloy Espinosa Saldaña, para que nos explique lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Por cierto, él fue de los que votó, o los que cree que debió pronunciarse el tribunal ante